Perú. Este programa se llama Siempre en Casa y yo soy Cristian Sotomayor y le quiero agradecer a todas las personas que están conectadísimas desde ya a la señal de RPP por todas las plataformas, radio, televisión, web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por los comentarios. Me están escribiendo de Junín. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a nuestros amigos en Lambayeque, en Chiclayo, Trujillo, Chepén, Ica, Chincha, Pisco, San Clemente. En fin, a todos nuestros hermanos en San José, en Hoja Redonda, a todos nuestros hermanos en Cañete, en Imperial. Tantos lugares tan maravillosos, ¿no? En Chanchamayo, en Oxapampa. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. En el bloque anterior hemos estado hablando de salud, hemos estado hablando sobre esta nueva variante Delta y los cuidados que tenemos que tener porque es sumamente contagiosa, más contagiosa que la variante que ya conocíamos y cómo está afectando no solamente a los jóvenes, sino también a los adolescentes. Señores, hay que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Si bien es cierto, las vacunas están llegando, ya nos estamos vacunando, en fin, pero todavía continuamos conviviendo con la pandemia, así que tengan mucho cuidado. Ahora es momento de hablar sobre educación y vamos a hablar justamente de la importancia de la educación sexual integral en los colegios. Eso es, cuáles son las estrategias, cuál es la metodología que se está dando en los colegios para poder enseñar la educación sexual integral en los centros educativos del país. Es importantísimo. Yo tengo acá un dato importante que estaba leyendo y me pareció importante y compartirlo con ustedes. Según datos del INEI, en el 2019, del total de las adolescentes de 15 a 19 años, ojo, todos los que somos padres tienen que escuchar esta entrevista, por favor, y estos datos. Según los datos del INEI del 2019, del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 12.6%, ojo, el 12.6% ya estuvo alguna vez embarazada con un mayor porcentaje en la zona rural. Así está la situación, esta es nuestra realidad, así que de eso y más vamos a hablar aquí en RPP, La Voz del Perú. Hemos invitado a la ex ministra de Educación, Marilú Martens, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, señora Martens. No la escucho, no la puedo escuchar bien. Mientras vamos retomando... Claro, active el micrófono, por favor, para poderla escuchar bien. Me encuentro con la ex ministra de Educación, Marilú Martens. Estamos hablando de la importancia de educación sexual integral en los colegios y les estaba dando algunos datos importantísimos y además tener en cuenta que lamentablemente en algunos lugares del país aún normalizan el hecho de tener encuentros sexuales con menores de edad. Me parece terrible. Se han dado además en plena pandemia casos de abuso sexual contra menores de edad. Increíble, ¿no? Increíble. Y en pleno estado de emergencia, cuando hemos estado supuestamente en las casas, y hemos visto muchas veces que el agresor está en la propia casa. Pero de eso y más vamos a hablar. Ya se encuentra con nosotros la señora Marilú Martens, ex ministra de Educación. Muy buenos días. Ahora sí, señora Martens, ¿la tenemos? ¿Ya estamos conectados? A ver, ¿me escuchas, Cristian? La escucho perfectamente. Buenísimo. Perfectamente. Buenísimo. Muy buenos días. Bueno. Muy buenos días. Bienvenida a mi humilde morada. Bienvenida a RPP, La Voz del Perú. Cristian, te agradecía mucho de verdad la oportunidad y la oportunidad de tener esa conversación amigable, ¿no? En esta conversación que me encantaría ponerme mi sombrero de mamá, de abuela, para poder hablar un tema tan sensible, ¿no? Un tema tan sensible como es la educación sexual integral en las escuelas. Yo sé que hay muchísimas preguntas al respecto, muchísimos temores, que yo creo que un espacio como el que tú facilitas, ¿no? En el que podamos hablar en base a evidencia, ¿no? Porque cuando hablamos en base a emociones, a que creemos que nos dijeron que,
Entonces yo creo que se distorsiona realmente la importancia de la propuesta y objetiva. Entonces, de verdad, este espacio es como... Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar con esta pregunta, señora Marten. Vamos a hacer una radiografía. ¿Cuál es la radiografía en el tema de educación sexual integral en este momento en nuestro país? Para saber dónde estamos pisando. Importantísimo. Buenísimo. Mira, vamos a empezar con la educación. ¿Qué te permite la educación, Cristian? La educación te permite tener desarrollo sostenible, ¿no? La educación te permite que cualquier intervención que hagamos, sea en mejorar las condiciones, no sé, en la agricultura, en el ámbito laboral, en el ámbito del día a día, cualquier cosa que hagamos sea sostenible a través de el fortalecimiento, el empoderamiento, ¿no? El conocimiento y la comprensión de las personas. Eso es lo que nos permite la educación, ¿no? Empoderarnos, ser autónomos y sostener cualquier mejora que podamos hacer en nuestras vidas. Entonces, ahora, la educación sexual integral, yo creo que ha tenido mucha resistencia porque las comunicaciones no han llegado, digamos, con la transparencia y objetividad que deberían de llegar, y además con la pertinencia a cada hogar de nuestro país. Y yo creo que lo primero que todas las madres, padres de familia debemos tener súper claro es que tanto las familias como la propuesta que tiene el Ministerio de Educación, lo que busca es asegurar las condiciones, asegurar el desarrollo, asegurar un espacio seguro para nuestras hijas y nuestros hijos. Y que la familia es lo más importante. La familia es lo más importante y la propuesta de educación es un complemento. Entonces, a mí me gustaría partir por eso. Importante también hablar de estadísticas. Hablemos con números también. Es importante hablar con estadísticas. ¿Tenemos un porcentaje de embarazos no deseados de niñas y adolescentes? Por supuesto. Tú lo acabas de citar ahorita. Ese número para mí es realmente preocupante. O sea, tenemos que de cada, escuchan papás y mamás, de cada 12%, niños, ¿no? De cada 100 niños entre 15 y 19 años, 12 niños salen embarazadas en su adolescencia. Y no, por supuesto, que son embarazos deseados, ¿no? Son embarazos muchas veces productos de violencia sexual. Entonces, ahora, ahora tú dime, sí, porque creo que está un poco diferido el sonido. No se preocupe, la escuchamos perfectamente. Ahora, la deserción. ¿Por qué las niñas, las jóvenes ya, abandonan el colegio? ¿No? Porque la primera causa es económica en el país, pero después le sigue el embarazo adolescente. Niñas, jóvenes, tienen que ver frustrados sus proyectos de vida, ¿no? Esos sueños que todos tenemos, porque salen embarazadas, ¿no? En edades muy tempranas, ¿no? Entonces tienen que abandonar la escuela. Ahora, otra cosa importante, Cristian, es que esto no solo es un tema que tenemos que empoderar a las niñas y hacer que las niñas comprendan cuáles son sus derechos, cómo funciona su sistema sexual reproductivo, sino que también a los jóvenes, a los niños también es muy importante enseñarles desde muy pequeños la educación sexual. Usted toca un tema importante, que es la información, el derecho a la información, el derecho a la educación, porque obviamente si no estamos informados es imposible que las personas o estos jóvenes adolescentes sepan cómo prevenir esto, ¿verdad? Incluso, también hay que decirlo, muchas adolescentes han recurrido clandestinamente, ¿no?, al aborto, y muchas de ellas han muerto. Y esto se da. Y hay que decir las cosas como son. Le pido, por favor, señora Marten, si me puede acompañar al siguiente bloque para seguir hablando de este tema y qué es lo que deberíamos de hacer como padre de familia, porque además también algunos somos bastante reacios a hablar de educación sexual con nuestros hijos, pero es sumamente importante. Le pido, por favor, que nos acompañe al siguiente bloque, ¿le parece? Encantada.
Estoy con Marilu Martens, ex ministra de Educación. Señores, estamos hablando de educación sexual, por supuesto, integral para la educación básica. El gobierno ya ha aprobado los lineamientos. Vamos a hablar de eso y más en el siguiente bloque. Si tú eres padre, tú eres madre, tienes hijos adolescentes, te pido que te quedes con nosotros aquí en RPP, La Voz del Perú. Vamos a hablar de este tema y más. Volvemos en breve. Compra y vende dólares online al mejor tipo de cambio. Operamos a través de transferencias bancarias. Usa tu código promo. Ingresa a www.como.com.pe. En este bicentenario, te hacemos una pregunta. Si estuviera en tus manos, ¿cómo mejorarías las escuelas de nuestro país? Infraestructura, currícula adecuada y docentes bien remunerados. Docentes capacitados y con vocación de servicio. La accesibilidad de todos los niños, tanto de zonas centrales como rurales. En el Perú, 79% de colegios públicos no cuentan con Internet. Es momento de trabajar entre todos los sectores para asegurar una educación accesible y de calidad a los niños y niñas del Perú. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP, con el apoyo de Enel y Movistar. Ya vienen los CMR Days de Banco Falabella. 3 días de increíbles descuentos online. Del 14 al 16 de junio. En tus tiendas favoritas. Exclusivo con tu CMR de Banco Falabella. En RPP, defendemos el sistema democrático y confiamos en la idoneidad de nuestras instituciones electorales. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que aguarde, de manera pacífica y tolerante, el conteo final de votos de la segunda vuelta en las elecciones generales. A los 2 candidatos que disputan la presidencia de la República, les pedimos respetar los resultados, luego que se admitan y resuelvan todos los pedidos de nulidad de mesas y actas observadas en los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Por transparencia, solicitamos a las instituciones electorales hacer públicas las sesiones en las que se diriman esas actas en observación. RPP Noticias, el poder en tus manos. Estamos aquí en RPP, La Voz del Perú. Señores, son las 11:18. Yo soy Cristian Sotomayor. Bienvenidos a Siempre en Casa. Los voy a acompañar hasta la 1 de la tarde. Y hoy tengo el gusto de conversar con Marilu Martens, ex ministra de Educación. Y estamos hablando sobre cuáles son los lineamientos pedagógicos y estratégicos comunicacionales para hablar sobre educación sexual integral en la educación básica. Y hemos hablado en el bloque anterior de los riesgos que podría ocasionar justamente no hablar en familia, no hablar en casa y no hablar en los colegios sobre lo que es educación integral, educación sexual integral. A ver, la señora Martens nos puede dar mayores detalles. Por ejemplo, ¿a qué se expone una niña y una adolescente al no estar informada? Importante, y por favor le pido a todos los padres que escuchen, por favor, ¿a qué se expone una niña y adolescente al no estar informada sobre educación sexual integral? A ver, Cristian, lo importante de la propuesta es que es integral, pero no solamente en la formación de los estudiantes, sino también en la formación de los docentes para poder los padres preparar. Y los padres, ¿no? Entonces, ¿a qué se expone una niña, un niño que no sepan cómo manejar, qué derechos tiene primero, qué deberes tiene y cómo manejar su sexualidad, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer a través, en general, de toda la educación, es la formación integral de los estudiantes. Entonces,
Las consecuencias las vemos todos los días, las vemos en los periódicos, en la radio, en la televisión, en las noticias, ¿no? Como consecuencias de violaciones, feminicidios, como que violan los derechos de las personas, y muchísimos de ellos es por falta de un conocimiento de tus derechos, ¿no? Y del manejo de tu sexualidad. Por ejemplo, Cristian, algo que yo siempre traigo a las conversaciones, porque no lo tenemos tan presente, es más del 50% de los casos de los reformatorios de Maranguita, que lo tenemos aquí tan cercano, ¿no? Por ejemplo, son porque los jóvenes han cometido, ¿no?, algún delito de violencia sexual. Entonces, esos jóvenes nunca tuvieron una educación sexual, ¿no?, que pudiera enseñarles y que ellos pudieran comprender cómo manejar su propia sexualidad y las consecuencias de los actos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un punto. Tendríamos más de la mitad de los chicos que hoy están en los reformatorios sin ningún problema de los que han tenido las víctimas, que han sido esas niñas, esas jóvenes, no estarían en la estadística. Por otro lado, el manejo de la sexualidad de las niñas, el cuerpo, hay que conocerlo. El cuerpo hay que saber, ¿no? Tenemos cambios a través del desarrollo, y es importante que conozcamos ellos para que no nos asustemos, no nos manejemos mal, ¿no? Y seamos responsablemente con el desarrollo de nuestro propio cuerpo. Otra cosa importante, Cristian, es que desde muy pequeñitos, y ahí sí quiero hacer, desde muy pequeñitos, a través de la propuesta de educación sexual integral en las escuelas, lo que se le enseña a los niños es que el cuerpo de ellos no tiene que ser vulnerado de ninguna manera, y no tienen que sentirse nunca incómodos con nadie, y que ellos deben de buscar una persona de su confianza y decir si alguna persona los hace sentir incómodos. Eso es lo que se trabaja desde que son muy pequeños, y es muy importante, Cristian, porque tú también dijiste algo importante. El mayor número de casos de violencia sexual se da en los propios hogares de las personas. Y ahí no hay estrato social, no es que en el sector A, en el sector B, no. Aquí es en todos los sectores. Entonces sí tenemos que enseñar desde muy niños a que ellos se sepan hacer respetar. Y yo le voy a comentar algo, y yo soy reportero, he hecho innumerables reportajes, innumerables informes sobre estos temas, cuando el agresor está en casa. Y muchas veces cuando la adolescente o la niña ha tomado la decisión de denunciarlo, se lo ha dicho una tía, muchas veces la propia madre y el propio padre, ¿no?, amenazan a la niña cuando el padre o el padrastro o el tío ha sido el agresor. No dicen, no digas nada, ¿qué van a decir de la familia? ¿Cómo le vas a hacer ese daño a tu padre? ¿No? Y eso es terrible, porque obligan prácticamente a la víctima, a la niña, a la adolescente en este caso, a callar. ¿Qué hacer con esto? Por eso, Cristian, cuando yo escucho a muchos padres decir, no, la educación sexual la enseño yo en mi casa, mira, yo saludo a esos padres y esas madres que están en la capacidad de hacerlo, ¿no? Y que lo hagan. No solo saludo, sino que aliento a que lo hagan. Pero tenemos que pensar en la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país requiere que todas nuestras niñas y niños tengan una educación, ¿no? Tengan el derecho, se cumpla ese derecho que tienen a una educación sexual. Ahora, el caso que tú has dicho, Cristian, quiero contarte que yo lo he visto muchísimo en muchísimas casas, hogares, regiones, distritos, escuelas de nuestro país. Los he visto, los he vivido, hemos acompañado las denuncias, hemos acompañado el acompañamiento psicológico, porque el daño psicológico de esa niña, de ese niño, los va a acompañar muchos años de sus vidas y hay que atenderlos. Lamentablemente no podemos llegar a todos los casos que quisiéramos denunciar y acabar con eso de manera, digamos, como consecuencia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer a través de la educación es que esto se evite.
digamos, convencer a los padres? Porque vamos a ser honestos, el Perú es un país donde, digamos, la gente, los padres le tienen temor a que le hablen de sexualidad a sus hijos en el colegio. ¿Cuál es la estrategia que está haciendo en este momento el gobierno para poder llevar esta educación sexual integral a los colegios? ¿Cuál es la estrategia comunicacional que están haciendo para que los padres dejen de tener ese temor? Porque dicen, no, de sexualidad yo le hablo en mi casa. Pero la verdad es que nunca se habla en casa. Es muy poco probable que se hable en casa, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las medidas? ¿Y cuáles son estos lineamientos para que lo tengan claro? Todo el Perú lo tenga claro. A ver, Cristian, digamos que hoy no soy la voz de gobierno para poder, digamos, comunicar de manera oficial. Sí me gustaría que sean ellos los que lo hagan de manera oficial, pero sí quiero decirte, Cristian, que hay una propuesta. Dentro de la propuesta del currículo hay todo un enfoque, ¿no?, que justamente busca el empoderamiento de niñas y niños a través de un conocimiento y una valoración, autovaloración de sí mismos a través del enfoque de género que tan discutido ha sido, ¿no? Que, mira, si quieren le cambiamos el nombre, si quieren, si les afecta, pero lo importante es que vean que el contenido lo que va a hacer es asegurar una vida plena, una vida sin violencia a los estudiantes. Ahora, también es importante que, y a mí me gustaría que escuchemos a los mismos estudiantes, ¿no? Ya se han hecho, y hay evidencia, como tú dijiste, hablemos con números, hablemos con evidencia. Se hizo en la Cayetano, hizo un estudio, ¿no?, sobre si los jóvenes necesitaban, pedían educación sexual integral, y el 99% de los estudiantes pedían que haya una educación que los orientara, que desarrollara, que ellos conocieran a través de por supuesto, de un canal, ¿no?, que ellos tuvieran la seguridad que era objetivo, científico, humanístico, no a través de Internet, que muchos ahora, como el acceso a la información es tan fácil y tan rápido, lo que hacen es buscar a través de Internet o a través de repente de otro amigo, y no tienen una información científica objetiva, ¿no?, de lo que es la educación sexual integral y de lo que es la importancia que esta tiene para el desarrollo de los niños, las niñas, los jóvenes. Entonces, y también los padres de familia, porque hay guías también para los padres de familia, y yo sí creo, y soy una convencida, los padres deben involucrarse, deben haber talleres. Eso es lo que tiene que haber desde parte del Ministerio de Educación, talleres en la que los padres y madres conozcan la propuesta, ¿no?, y que también sean parte de esta formación, que también sean parte de esta educación que asegura una vida segura para sus hijos y sus hijas. Y ojalá que se toque todo tipo de temas, porque, por ejemplo, voy a ser totalmente honesto, yo recuerdo muy claro, en el colegio había un chico, pues, que tenía otra opción sexual, ¿no? Y le hicieron la vida difícil, lo golpeaban, lo maltrataban, lo insultaban, mellaban su autoestima. Fue terrible, fue una pesadilla para él, y eso fue porque nunca nadie se atrevió en el colegio a hablar de estos temas, de educación sexual integral. Y lamentablemente este chico terminó muy terrible, en situaciones complejas, tuvo que irse del país escapando prácticamente del trato que sufría acá en nuestro país, en el Perú. Así que ojalá que podamos tocar otro tipo de temas. Cristian, las tasas de suicidio de niños y jóvenes, o niñas y jóvenes de orientación sexual homosexual es altísima. Entonces, yo sí creo que nosotros como padres, como madres, queremos la mejor formación para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean realmente ciudadanos, que aporten, que tengan un desarrollo pleno y que aporten al desarrollo del país. La discriminación por raza, por religión, por orientación sexual, debe ser erradicada. Y la manera de hacerlo es transparentando. Si una niña, un niño joven tiene una orientación sexual diferente, no tenemos por qué juzgar, sino valorar. Somos un mundo con muchas diferencias.
Y decir las cosas como son, ¿no? No tapar, no poner una alfombrita encimita, no decir con diminutivo, porque los peruanos somos campeones en decir las cosas con diminutivo como para no afectar a los demás. Hay que decir las cosas como son. Y así tiene que ser. Muchísimas gracias, señora Marilú Martín, por esta entrevista, y por supuesto espero tenerla más seguido para poder hablar de otros temas de educación. Muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Entonces hemos estado con Marilú Martens, ex ministra de Educación. Hemos hablado de la importancia de la educación sexual integral en los colegios. Es importante que hablemos de eso con nuestros hijos, y también es importante que los profesionales que están en los colegios puedan guiar y puedan ayudar a nuestros hijos a responder algunas preguntas que tal vez a nosotros como padres nos quedan cortas, ¿no? Es importantísimo. Ya hemos visto los resultados desastrosos, ¿no? El aumento de embarazos adolescentes y de niñas además, y también hemos visto, lo vemos siempre, ¿no? Lamentablemente, estas noticias que aturden de violaciones de niñas y adolescentes dentro del círculo familiar, y que a veces son apañados, son tapados por los mismos familiares. No, que no digas nada, no denuncies, es tu padre, no lo denuncies, es tu tío. Señores, hay que enseñarle a nuestros hijos primero cuáles son sus derechos, para que haga respetar sus derechos, y también cuáles son sus deberes con la sociedad. Esto es RPP, Lado del Perú. Volvemos. Ya vienen los CMR Days de Banco Falabella. 3 días de increíbles descuentos online, del 14 al 16 de junio, en tus tiendas favoritas.